Una vez más te damos toda la gloria y la alabanza. Señor, en esta mañana estamos en tus manos. Oh, cuán grande y poderoso eres tú, Señor. Este texto describe, Dios mío, la grandeza, tu grandeza, Señor. Y aunque nosotros, mi Rey amado y precioso, no podremos entender la magnitud de tu grandeza, de tu poder y de tu santidad, en esta mañana estamos en plena dependencia de ti. Queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que tú reveles esa grandeza tuya a nuestro corazón, para que a través de este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Dios mío, nuestra vida sea fortalecida, nuestra fe y nuestra fuerza para seguir adelante sea renovada. Señor, abre nuestros ojos para que te podamos ver, para que te podamos contemplar, para que podamos comparar a ese Dios incomparable con nuestra vida y ver la grandeza de ese Dios y ver cuán pequeños somos nosotros, Señor. Que podamos rendir y humillar nuestro corazón en esta mañana delante de ti. Y por favor, Señor, te pedimos que quites toda incredulidad de nuestro corazón. Te pedimos que reprendas toda obra del diablo, toda obra que las tinieblas quiera traer a este lugar y a nuestra vida, toda distracción que el enemigo quiera usar, para que podamos estar atentos, Señor, para que podamos, Dios mío, presenciar a través de la Escritura a ese Dios soberano y sobrenatural, el cual ha determinado salvarnos y llevarnos con Él por toda la eternidad. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. El título que hemos traído en esta mañana para este mensaje, escuche lo que dice el título. Humíllate, escuche, humíllate y confía en el único Dios. ¿Y por qué causa este título? ¿Por qué razón este título? Porque verdaderamente hoy en día existen muchas religiones. Existen muchas personas que proclaman creer en Dios. Y verdaderamente el problema no es ese. El problema es que hay gente que tienen dioses muy diferentes al Dios de la Biblia. Y que aún en las iglesias cristianas muchos tienen a un Dios como su Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y el propósito de este mensaje es que usted y yo podamos conocer precisamente al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. De manera personal quería compartirles el hecho de que yo pasé durante 12 años en una iglesia cristiana, pero no conocía al Dios de la Biblia. Y esto se los puedo decir porque quizás usted en esta mañana pueda estar en este lugar y usted confesar un cristianismo abierto, pero no conocer al Dios de la Biblia. Ahora, ¿cómo era mi vida cuando no conocía al Dios de la Biblia? Vivía desanimado, cualquier problema me derribaba, me tiraba al piso. Habían días que yo estaba arriba en la fe, ferviente, fervoroso, apasionado, pero venía el problema e inmediatamente me quería desaparecer del planeta. Porque creía que ese problema que yo estaba enfrentando era más grande que el Dios de la Biblia. Y es verdad, es que yo no conocía al Dios de la Biblia, yo conocía a un Dios pequeño. Y por eso es necesario que hoy apreciemos quién es verdaderamente el Dios de la Biblia, porque Isaías lo describe como un Dios infinitamente grande. El propósito de Isaías al escribir este pasaje que acabamos de tomar era poder consolar a Israel, poder consolar a aquellos que iban a ser cautivos en Babilonia. Escuche, cuando Isaías escribió este pasaje que nosotros tenemos aquí, cuando Isaías profetizó acerca de esto, él no tenía ni idea, escuche, él no sabía lo que aquellos cautivos iban a enfrentar. Pero el Dios de la Biblia, que lo conoce todo, sí sabía.
Y por eso levantó a Isaías como profeta para que les hablara a aquellos que iban a estar cautivos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabía el estado en el cual iban a estar ellos allá en Babilonia. Dios sabía que cuando Babilonia iba a llegar a Jerusalén a saquear, a tomar cautivos a algunos de la nación, Él sabía que muchos iban a presenciar la muerte de sus seres queridos, que muchos iban a presenciar el hecho de que iban a saquear sus casas. Iban a morir muchos amigos, muchos parientes, muchos conocidos. Y ellos sabían que cuando los soldados del ejército de Babilonia iban a llegar a Jerusalén, iban inclusive a derribar el templo desde sus propios cimientos. Dios sabía exactamente por lo que la nación iba a pasar. Y es por eso que Dios se adelanta a los hechos y a través del profeta les habla para consolarlos, para decirles que ellos no iban a estar solos en medio de la cautividad, para mostrarle a la nación de Israel que Él nunca se había olvidado de ellos y que nunca se iba a olvidar de ellos. Y es por eso que vemos aquí como Dios, sabiendo el hecho de que ellos en su momento iban a pasar por el desánimo, iban a experimentar la duda en medio de la cautividad. En el versículo 27, Dios sabiendo eso, mire lo que les dice a ellos. El Señor les dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos se habían sentido abandonados en un momento determinado. Ellos pensaban que Dios estaba ausente de sus problemas. Ellos pensaban que Dios ya había perdido el control de la situación. Y esto es algo muy parecido a lo que experimentaron los apóstoles, justo cuando el Señor los lleva a pasar más allá del mar de Galilea. Y ellos están en un momento determinado en la barca y se levanta una fuerte tempestad. Pero el Señor no estaba presente con ellos, el Señor estaba durmiendo en la parte de abajo de la barca. Y entonces ellos llegan a un momento donde piensan que iban a morir. Y entonces van donde el Señor y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como queriéndole decir: Señor, es que usted no se ha dado cuenta de esta tormenta que se levantó. Señor, no se ha dado cuenta que vamos a morir. E inclusive usted que está ahí durmiendo, también usted va a morir. Ellos no sabían a quién le estaban hablando. Ellos no tenían ni idea todavía quién era Jesús. Para ellos Jesús era simplemente un profeta. Pero sabemos que cuando el Señor se levanta, dice la Biblia que simplemente reprendió el viento y las olas. ¿Y qué pasó? Se hizo grande bonanza. Y entonces ellos dijeron: wow, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Israel pensó por un momento que Dios estaba desapercibido del problema y la situación que ellos estaban atravesando, y por eso el Señor les hace una fuerte confrontación en los versículos 21 y versículos 28 y les dice: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho, no habéis sido enseñados ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y en el versículo 28 el Señor les hace la misma pregunta en una manera de exhortación. ¿Y sabe por qué? Porque es que el problema que tenía Israel no era un problema de información. Ellos ya habían escuchado hablar acerca de Dios. Ellos habían escuchado hablar acerca de los profetas, lo que los profetas habían hablado de Dios, y ellos tenían el testimonio de sus primeros padres. Ellos sabían que el Dios de Israel había abierto el Mar Rojo para que la nación de Israel pasara al otro lado en seco. Ellos sabían que Dios había abierto el río Jordán para que Israel también pudiese pasar en seco y pudiese ir a conquistar las ciudades que Dios les había prometido. Ellos ya sabían eso. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Israel? ¿Por qué Israel
en ese momento, en ese instante en que ellos estaban afrontando el problema de la cautividad, porque ellos literalmente murmuraron, porque aquí lo que hicieron fue murmurar, lo que hicieron fue refunfuñar dentro de ellos mismos. ¿Por qué ellos llegaron a esa conclusión de que Dios estaba lejos de ellos y estaba totalmente despreocupado y desprovisto del problema? ¿Sabe por qué? Por la incredulidad del corazón de ellos. Y lastimosamente eso es lo que le pasa a muchas personas en el día de hoy que vienen a la iglesia cristiana. Se olvidan rápidamente de cuál es el Dios que constante y continuamente les está hablando al corazón. Eso pasa con mucha facilidad. Ahora, como Isaías había guiado por el Espíritu Santo acerca del problema que Dios sabía que iba a pasar en ellos, entonces Isaías tiene que pasar a mostrarles un Dios muy grande. Porque es que seamos realistas, el problema que ellos tenían en Babilonia era un problema grande. Ellos habían sido invadidos por uno de los ejércitos más fuertes y más poderosos. Y estando cautivos, ellos iban a tener que experimentar todo eso. Por eso ellos tenían que conocer realmente al Dios de la Biblia. Y por eso Isaías comienza describiendo a ese Dios grande desde el versículo 12. Y aquí vienen unas preguntas para Israel. Estas son preguntas que Dios le hizo por medio del profeta a la nación de Israel y que hoy nos hace a nosotros. Y el propósito de estas preguntas es que nosotros realmente, después de meditar en ellas, digamos: Señor, verdaderamente no hay nadie como tú que haga estas cosas. Mire cómo comienza el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Escuche. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Escuche esto. Existen aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta Tierra. Y la verdad, eso no es poquito. Solamente piense en la cantidad de agua que hay en los mares. Solamente piense en la cantidad de agua que hay en los ríos. Y a eso súmele el agua de las quebradas, de los arroyos, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le pregunta: bueno, ¿quién fue el que midió esas aguas que existen en toda la tierra con su mano? Y entonces, ¿qué creen ustedes que respondieron los judíos? Señor, solo tú. Yo no creo que haya habido otro que la haya podido medir. Y luego dice: y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Escuche, la estrella más cercana que nosotros tenemos al planeta Tierra está aproximadamente a 38 billones de kilómetros. La más cercana que tenemos a la Tierra. Y dice el Señor aquí que Él midió los cielos con su palmo, es decir, con lo que nosotros diríamos con nuestra cuarta. Con eso midió el Señor los cielos. Y luego dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo que nosotros los que cocinamos. Yo no sé aquí cuántos hombres cocinan, me encanta cocinar. Y cuando yo estoy cocinando, yo cojo la sal con estos 3 dedos y esparzo la sal sobre lo que voy a salar. Eso fue lo que hizo Dios exactamente para medir el polvo de la tierra. Usted puede entender esto. Usted puede entender esto. Y dice que pesó con pesas los collados. O sea, para no enfatizar mucho, porque yo ni soy científico, ni soy matemático, ni químico, lo que Isaías nos quiere mostrar aquí es la grandeza y el poder que hay en la mano de Dios. Y aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, porque Dios no tiene manos, lo que Isaías nos quiere mostrar verdaderamente es la grandeza del poder de la mano de Dios. ¿Con qué propósito?
con el propósito de que nosotros en esta mañana evaluemos cuál es el problema que usted tiene, cuál es esa dificultad que no lo deja dormir. Y usted lo mida con el tamaño de la grandeza de la mano de Dios y usted pueda sacar conclusiones. Ahora, es lógico que Dios sabía que el pueblo iba a estar abrumado, que el pueblo iba a estar en duda, que el pueblo iba a estar dudando, y entonces Dios tiene que mostrar su grandeza. Isaías más adelante en el capítulo 59, versículo 1, hablándole nuevamente a la nación, le dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Lo que Isaías le está diciendo al pueblo es: la mano de Dios es lo suficientemente poderosa, es lo suficientemente grande para salvar. No se les olvide. Y esa mano no se ha cortado, es decir, esa mano sigue ahí extendida para salvar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, Isaías? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo que la nación necesitaba era dos cosas: reconocer que aún Dios, ese Dios poderoso, estaba dispuesto a salvar, pero ellos tenían que humillarse delante de Él y reconocer su grandeza. Cuando nosotros murmuramos en medio de un problema, de una dificultad, lo que directamente estamos haciendo es rebajar a ese Dios grande y poderoso a un Diosito pequeñito. Eso es lo que pasa cuando usted y yo nos dejamos amedrentar por el problema que estamos experimentando. Entonces Isaías tiene que mostrar la grandeza del Señor, y en segundo lugar, Isaías manifiesta el conocimiento pleno que Dios tiene de todas las cosas. No se les olvide que ellos llegaron a un momento donde pensaron que Dios estaba lejos de conocer la situación, e Isaías les tiene que decir: no, ustedes están engañados, porque el Dios de la Biblia conoce todas las situaciones. Por eso en el versículo 12 le dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Escuche, es que el Dios de la Biblia tiene conocimiento anticipado y previo de todas las cosas. El Señor fue el que fundó la tierra, y antes de Él fundar la tierra, Él ya sabía que iba a crear los animales. Él ya sabía que iba a crear el cielo, la tierra, los animales, las plantas. Él sabía que iba a crear a un hombre y a una mujer en el huerto del Edén. Y entonces lo que Isaías le está mostrando al pueblo aquí es que Dios conoce todas las cosas desde el principio. Escuche, Dios no es como nosotros, que para empezar a conocer las cosas tenemos que ir a la escuela. Y entonces primero tenemos que aprender que 1 más 1 es 2. Y luego tenemos que aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y de manera natural, nosotros todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Pero el Dios de la Biblia ya lo conoce todo. El Dios de la Biblia tiene conocimiento de lo que está pasando aquí en esta mañana, y tiene conocimiento de lo que está pasando en el resto de su creación. Todo el universo, el Señor lo conoce. Pero también Isaías les está diciendo a ellos que Dios tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El Señor tiene conocimiento de lo que le conviene a usted y de lo que me conviene a mí, y aún de lo que no nos conviene. Por eso escuche, el Dios de la Biblia gobierna toda la creación, incluyendo nuestra vida. ¿Sabe por qué el Señor a veces permite la enfermedad en algunas personas? ¿Sabe por qué el Señor a veces permite que alguien se quede sin empleo? ¿Sabe por qué el Señor permite que muera un ser querido? Es para formar el carácter de la iglesia, porque Él sabe que todas esas cosas son necesarias para que aprendamos a depender de Él.
O seamos realistas. ¿Será que no hemos pasado nosotros por una situación difícil? Quizás no del tamaño que estaba pasando la nación de Israel, pero en vez de nosotros venir a ese Dios grande para orar en plena dependencia de Él, no hemos empezado a refunfuñar adentro del corazón. Bueno, Señor, ¿y por qué yo estoy enfermo? Bueno, ¿y por qué estoy sin trabajo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Pero ¿sabe algo? El Señor no nos da respuesta. El Señor no nos tiene que dar respuesta a nosotros. Es que a veces pensamos que Dios está obligado a responder cuando le cuestionamos. ¿Y qué tal si Dios hace como hizo con Job? Porque Job llegó a un momento donde le dijo al Señor: bueno, ¿y usted por qué me aflige si mire que yo soy un hombre bueno? Y entonces el Señor no le responde ninguna de las preguntas, sino que simplemente se le aparece y le dice: bueno, ¿y quién es este que en medio de la ignorancia que tiene está cuestionando mi autoridad y está cuestionando mi soberanía? Y le dice: bueno, Job, o sea que usted es muy varoncito, entonces cíñase los lomos y ahora usted me va a responder una pregunta. Y le dice: Job, ¿usted dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? ¿Y qué cree usted que le pudo contestar Job? Señor, no estaba ni en los planes de mi mamá. Ese es el Dios de la Biblia que a veces nosotros cuestionamos. Pero es que el Señor tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Ellos estaban abrumados porque, escuche, es que la nación que los conquistó a ellos era una potencia mundial. Era potencia mundial. Ellos nunca, escuche, ellos nunca habían visto una nación tan poderosa como la nación de los asirios y la nación de Babilonia. Ellos nunca habían visto una nación tan poderosa. Escuche, los asirios se caracterizaban por ser una nación mala y perversa. A todos aquellos que conquistaban y los llevaban cautivos, los despellejaban vivos. O sea, no los mataban, sino que vivos les arrancaban la piel y los exhibían públicamente como trofeos. Eran naciones totalmente despiadadas y esa es la razón por la cual ellos estaban así amedrentados. Y los babilonios tenían una habilidad especial para conquistar y eran personas que usaban la cabeza. Pero eran terriblemente malos en gran manera y por eso el Señor les tiene que decir: bueno, yo no solamente soy el creador del cielo y de la tierra, no solamente tengo el conocimiento de todas las cosas, sino que también les voy a decir a ustedes para que se consuelen, que son las naciones para mí. Y en el versículo 15 les dice: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. ¿Usted sabe qué está diciendo él aquí, Isaías, acerca de Dios con referencia a las naciones? Que las naciones son como esa gotica de agua que cae. Eso es nada. O que el menudo polvo que es pesado en la balanza. Bueno, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó trabajar en un lugar donde pesábamos metales. Y entonces uno veía que cuando llegaban aquellas personas a vender, lo primero que ellos hacían era, le decían a uno: necesito que me barra bien la báscula. Si ellos veían por ahí un pedacito de alguno de los de aluminio o algo, se lo hacían quitar a uno, porque todo eso pesa. Y entonces cuando ya ellos iban a pesar el material, ese pedazo que había ahí les quitaba dinero. Pero usted se puede imaginar qué tan duro puede ser un hombre para decirle a alguien: no, bárrame ese poquitico de polvo. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es que las naciones de la tierra son como nada para Él, son insignificantes totalmente. Para Israel, esos ejércitos poderosos eran un grande problema, traían aflicción, pero Dios les está diciendo: tranquilos, para mí las naciones son como nada. Y por eso en el versículo
17 vuelve y reitera al Señor: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Escuche, hay que hacer una aclaración aquí. Aquí el Señor directamente no está diciendo que las naciones son como nada, porque Dios sabía el poder que había en esas naciones. Dios sabía el poder que tenían esos ejércitos despiadados para conquistar. Pero lo que Dios le está diciendo a Israel es: ellos para mí son como nada, como si nunca hubiesen existido. Pues Él los creó, Él es el que los gobierna. Y mirando la situación del pueblo, es muy probable que ellos, luego de su desánimo, de su duda, en algún momento hayan pensado cosas como esta, que a veces a la iglesia le suele pasar también. Quizás ellos llegaron a pensar que los dioses de Babilonia eran mucho más poderosos que el Dios de Israel. Y quizás alguno de ellos pudo haberse preguntado en algún momento: ¿verdaderamente vale la pena ofrecerle sacrificio a Dios, sabiendo que Él está olvidado de nosotros, sabiendo que Él está lejos de nuestro problema? Y quizás algunos de ellos empezaron a ofrecer sacrificio a los dioses de Babilonia, porque quizás muchos pensaron que los dioses de Babilonia eran mucho más poderosos. Pero Isaías tiene que cambiar la manera de pensar de ellos, y hablando acerca del Dios de la Biblia, mire lo que dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Lo que Isaías les está diciendo a ellos es: el Dios de la Biblia es tan grande, es tan poderoso, que si nosotros juntáramos toda la madera que se encuentra en los montes del Líbano, toda esa madera junta no alcanzaría para el fuego, para ofrecer ese sacrificio. Y si nosotros usáramos todos los animales, tampoco bastarían para el sacrificio. ¿Por qué? Porque es un Dios muy grande. Y lo que Isaías está diciendo es: ustedes pueden ofrecer el mejor sacrificio para Dios y no lo van a impresionar. Lo que Isaías está diciendo es: ustedes no son directamente los beneficiados de ofrecerle sacrificio a Dios. Perdón, ustedes no pueden beneficiar a Dios ofreciéndole sacrificio, son ustedes los beneficiados. ¿Y cuántas veces no le pasa a mucha gente de la iglesia, porque no conoce al Dios de la Biblia, que empiezan a chantajear a Dios para poder venir a la iglesia? Señor, yo voy a la iglesia, pero si usted me regala un carro. Señor, yo voy a la iglesia, pero si usted me regala una casa. Señor, si usted no cambia a mi esposo, yo no vuelvo a la iglesia. Señor, si usted no me provee un trabajo, entonces yo no me vuelvo a congregar. Y la pregunta es: ¿de quién es el problema? Es que el Dios de la Biblia es suficiente en sí mismo. En sí mismo se deleita. Por eso la Biblia comienza diciendo: en el principio, Dios. Dios estuvo solo sin crear el cielo y la tierra en la eternidad pasada, y a Él no le faltaba nada. Él se deleita y se recrea en sí mismo. Dios no necesita nada para ser extraordinariamente feliz. En sí mismo el Señor se deleita. Y por eso Isaías les tiene que decir a ellos: no, es que ustedes realmente no le están aportando nada a Dios con sus sacrificios. Son ustedes los que se van a beneficiar. Y entonces, después de manifestarle la grandeza de ese Dios, les dice: bueno, entonces, si ustedes saben que ese Dios es tan grande, ¿ustedes por qué lo están comparando con cosas tan pequeñas? Ustedes no han visto que hay personas que tienen un Dios tan pequeño que lo pueden cargar en el bolsillo, lo pueden cargar en la billetera, y casualmente cuando van a pecar van y lo esconden. Señor, qué pena contigo, pero no puedes ver lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Y entonces Isaías les dice: bueno, es que ese Dios es tan grande, es tan fuerte, su mano es tan poderosa, que ustedes verdaderamente no lo pueden sorprender, así le quieran ofrecer el mejor sacrificio.
Ustedes no le pueden sorprender a Él porque Él es muy grande. Y entonces, ¿por qué ustedes están rebajando ese Dios tan grande a un Dios tan pequeño? Y en el versículo 18 les dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ellos estaban experimentando la idolatría. Ellos habían cambiado al Dios invisible por un Dios que se ve. Se estaban inventando dioses que ellos mismos estaban construyendo. Y entonces lo que Isaías está diciendo aquí es que hay personas que tienen el suficiente dinero para inventarse en un Dios de oro o de plata. Pero hay otros que son muy pobres y lo que hacen es un Dios de madera. Y entonces buscan la manera de acomodar ese Dios para que no se mueva. Y lo que Isaías está diciendo es que el Dios de la Biblia es un Dios que no se mueve de su lugar. Es un Dios eterno que permanece para siempre. Ahora, la idolatría que tenía la nación de Israel no era simplemente los dioses que ellos estaban construyendo. El problema que tenía Israel era que ellos, antes de ser cautivos, habían buscado alianza con otras naciones para hacerle frente a Babilonia. Y Dios por medio del profeta les había dicho: no hagan alianzas con Egipto, no hagan alianza con otras naciones, porque finalmente ellos los van a traicionar. Solamente confíen en el Dios del cielo. Y eso es lo que pasa mucho hoy en día. Hay personas que dentro de la iglesia dicen: bueno, hermano, pero es que yo no soy idólatra, porque es que yo hace mucho tiempo abandoné los cuadros, las imágenes, los escapularios. Sí, pero quizás el propio ídolo puede ser tú mismo, porque aún no has entendido que Dios requiere que le sirvas con excelencia, porque quizás estás afanado en tu trabajo. Estás sacando tanto tiempo para trabajar, para conseguir dinero, que no tienes tiempo para acercarse a Dios. Quizás ese ídolo es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo. ¿Cuántos a veces dejan de venir a la iglesia simplemente porque tienen un problema con el esposo? Porque tienen un problema con la esposa. Hay unos que dejan de venir a la iglesia simplemente, parejas que dejan de venir a la iglesia porque el hijo se enfermó. Y entonces todos dos tienen que quedarse cuidando del hijo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no conocen al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, está en las manos de Dios. Es que Dios es el que determina cuándo nacemos y cuándo morimos. ¿O usted cree que con estar encerrado en la casa usted va a escaparse de la muerte? ¿Cuánta gente no se ha muerto en la ducha? Están ahí en la ducha, se están enjabonando, se resbalan, se golpean la cabeza y adiós. ¿Cuántos no han muerto de un infarto en la cocina o en la sala? Es que la vida de nosotros no depende de lo que usted y yo la cuidemos, aunque hay que cuidarla, pero la vida de nosotros está en manos de Dios. Pero hay algo más que Isaías le quiere mostrar a la nación de Israel. Y es que ese Dios que no se ve, que creó los cielos y la tierra, ese Dios al cual ellos no lo pueden sorprender ni con el mejor de los sacrificios, no es un Dios que está lejano, es un Dios que quería relacionarse con ellos. Isaías quería que ellos sacaran la idolatría y la religiosidad del corazón para que comenzaran a tener una relación personal con ese Dios. Versículo 22.
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y los despliega como una tienda para morar. Isaías aquí está mostrando verdaderamente una vez más, no que solamente los hombres que tienen poder y autoridad en la tierra son para él como nada, sino que todos los moradores son como langostas. Pero Isaías está describiendo a Dios aquí sentado sobre el círculo de la tierra. Y lo que Isaías quiere hacer es mostrar que la extensión del dominio de Dios excede la circunferencia en la cual usted y yo habitamos. Este planeta Tierra es muy grande, pero para Dios es demasiado pequeño. Él dice que Dios extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y aunque literalmente Dios está hablando de que su dominio se extiende sobre mucho más allá del globo terráqueo, lo que Isaías pretende mostrar aquí es que Dios decidió morar en la tierra, específicamente en la nación de Israel, porque Dios eligió la nación de Israel como su pueblo. Ahora, escuche, nosotros somos el Israel de Dios, nosotros somos la iglesia. A veces nosotros pensamos que Dios está muy lejos, que está ajeno a lo que usted y yo estamos atravesando, pero escuche, es que ese Dios grande y poderoso del cual estamos hablando aquí, un día nos vio perdidos a usted y a mí. Un día nos vio caminando rumbo al infierno. Un día vio que a causa del pecado y la maldad que había en nosotros, nos íbamos a perder por toda la eternidad, y decidió enviar a Cristo para que viniera y muriera en nuestro lugar, para que derramara toda su sangre, para que recibiera toda la ira del Padre, y así usted y yo pudiésemos ser salvos. Pero no solamente se quedó ahí. Cuando el Señor ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo para morar en nuestro corazón. Eso es lo más impresionante. Son detalles que este texto no muestra literalmente, pero que usted y yo conocemos a través de toda la Escritura. El Dios grande y poderoso de la Biblia quiere tener una relación personal con nosotros. Quiere sacar esa religión y ese ritualismo de nuestro corazón. Hermanos, a veces nosotros no consideramos a Dios de esta manera. ¿Cuántas veces llegamos acá a la iglesia, llegamos al culto y parece que más bien vamos para un funeral? El gozo lo dejamos en la casa. No, mi hermano, el gozo hay que traerlo a la iglesia. El salmista no dice, entren por sus atrios, por sus puertas, aburridos, fracasados, mal geniados, malacarosos. No, él no dice eso. Él dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y le pregunto, ¿cómo vino usted esta mañana al culto? ¿Usted vino con gozo y con alegría? ¿O usted vino cargado? Porque alguien decía, escuche, alguien decía que si tu problema es muy grande, eso significa que tu Dios es muy pequeño. Pero si tu Dios es muy grande, eso significa que tu problema es muy pequeño. Entonces lo que necesitamos es salir de la religiosidad. Por eso es que necesitamos, mis hermanos, con toda sinceridad, necesitamos con urgencia conocer al único Dios, al Dios de la Biblia. Hay un pastor que ya obviamente se murió. Este hombre sacó un libro que es realmente extraordinario acerca de los atributos de Dios. Y cuando nosotros hablamos acerca de los atributos de Dios, estamos hablando de las perfecciones personales que Dios tiene. Y hablando acerca de uno de sus atributos,
Mire lo que este hombre dice, hablando acerca de uno de sus atributos, dice, no existe alternativa. O adoramos al Dios de la Biblia o somos ateos. Les voy a decir algo, yo soy consciente de que son palabras fuertes, pero es la realidad. Él dice, no existe alternativa. O adoramos al Dios de la Biblia o somos ateos. Adorar otro Dios diferente al de la Biblia es idolatría. Si usted no está adorando al Dios de la Biblia, usted es idólatra. Si usted está permitiendo que los problemas y las dificultades se hagan tan grandes que usted ha perdido el gozo, que usted no está sirviendo a Dios con excelencia, significa que en su corazón hay idolatría. Y eso es justo lo que había en el corazón de la nación de Israel. Por eso Isaías tiene que manifestar verdaderamente eso, que Dios era más grande que los moradores de la tierra. Y nuevamente les quiere mostrar una vez más que los gobernantes de la tierra son pequeños para Dios. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Escuche, lo que Isaías le está diciendo ahí a ellos es que Dios es el que pone reyes y quita reyes, que no importa cuán poderoso sea un rey, un día tiene que morir. Todos esos reyes poderosos, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro el Grande, todos esos reyes fueron creados por Dios. Un día nacieron, crecieron, llegaron a una edad adulta, se hicieron reyes, pero tuvieron que morir. ¿Y sabe para qué esos reyes fueron plantados por Dios? Para Él cumplir su propósito soberano en toda la tierra. Eso es lo que Isaías está diciendo ahí. Él dice, los hace como nada, como si nunca hubieran sido sembrados. Y seamos realistas, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por el gobernante que se levantó en nuestra nación? Uno escucha a la gente decir, uy, nos va a llevar el que nos trajo. Es que se montó este señor, ahora sí vamos a aguantar hambre. Ahora sí esto, ahora sí aquello. Mano, si él está ahí, es porque el Dios de la Biblia lo quiso poner. ¿Y sabe para qué Dios puso el presidente que tenemos en nuestra nación? Para llevar a cabo su propósito soberano, pero igual Él seguirá teniendo cuidado en nosotros. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, porque hemos sido sus escogidos, porque hemos sido salvados por Él de pura gracia. Y el Dios que salva una vez, lo hace para siempre. Si usted y yo estamos en la mano de Dios, estamos seguros, no importa qué gobernante se monte en nuestra nación, Él tendrá que someterse a los decretos y a los planes soberanos y eternos de nuestro Dios. Es que ellos no hacen lo que ellos quieran hacer. Ellos hacen lo que Dios determinó que ellos hicieran. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso la necesidad de que usted y yo conozcamos verdaderamente al Dios de la Biblia. Ellos tenían su mirada puesta en esos gobernantes y por eso había tanta incertidumbre en ellos. Porque ellos miraban a Nabucodonosor y veían a un rey muy grande, muy poderoso, muy potente, y ellos decían, verdaderamente no vamos a poder aguantar, no vamos a poder sobrevivir, porque Dios se olvidó de nosotros. Porque Dios nos prometió sacarnos de la cautividad y aún estamos aquí cautivos. Ellos tenían la mirada puesta en esos reyes poderosos y en esos ejércitos, y por eso Isaías nuevamente les tiene que cambiar la perspectiva. Y les dice en el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, y les dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios les dice a través del profeta, quiten la mirada de esos gobernantes poderosos, quiten la mirada de esos ejércitos y pongan la mirada en mí, miren hacia arriba, miren la creación. Esa es una de las maneras como Dios se ha manifestado a los hombres, a través de la creación. Por eso el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que todas las cosas invisibles de Dios, o sea, todo lo que usted y yo no podemos percibir del Señor. ¿Y qué son esas cosas? Su eterno poder y su deidad. Dice Pablo, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. Yo lo invito para que haga este ejercicio. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he tenido noches donde he estado preocupado, donde he estado como pasando por esa incertidumbre. Y justo el Señor en su misericordia me ha puesto ese pasaje del libro de Romanos. Y yo he salido afuera y he empezado a mirar hacia arriba. Y cuando veo esas estrellas tan lejanas, cuando veo ese cielo azul, yo recuerdo que hay un Dios que lo creó. Yo recuerdo que hay un Dios que gobierna toda la creación. Y recuerdo que aunque yo estoy aquí abajo en la tierra, tan lejos de ese universo, Dios está mirando mi situación. Y les soy sincero, eso es uno de los mejores ejercicios que yo he podido hacer. Y siento una paz en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo miro hacia arriba y veo eso tan lejano y yo digo, Señor, y entonces de ahí para arriba, ¿cuánta más es la extensión de tu gloria? Pero ¿sabe qué me consuela? Que un día voy a estar con Él allá por toda la eternidad. Recuerdo que no importa cuán grande sea mi problema, mi situación, mi preocupación, un día todo esto acabará, porque un día voy a estar con Él allá en el cielo. Y por eso Dios le dice al pueblo por medio de Isaías, miren hacia arriba, miren quién fue el que creó todas estas cosas. Y luego dice, Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. ¿Sabe a qué se está refiriendo Isaías acá? A las estrellas que hay en el firmamento. Usted puede imaginarse cuántas estrellas hay en el universo. Si los científicos que estudian el universo dicen que la Vía Láctea en la cual usted y yo nos encontramos es como polvo en todo el universo. Y aquí Isaías está diciendo que Él las llama a todas por su nombre. Hermanos, seamos realistas, usted y yo a veces sufrimos de mala memoria. Y si no, mire el caso de mi esposa. Y así nos pasa a todos. A ver, ¿cuántas veces llega alguien nuevo acá? Lo saludamos, venga, ¿usted cómo se llama? Ah, fulanito de tal. Y al otro día estamos orando por él. Señor, yo oro por... Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero tú sí sabes, Señor. Nosotros sufrimos de mala memoria, pero Dios no. Él llama a todas las estrellas por su nombre. Y seamos realistas, si el Señor llama a todas las estrellas por su nombre, ¿cuán grande es el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros que somos sus hijos? Y a veces pensamos que Dios está distante de nosotros. Pensamos que Dios está lejano, pero ¿sabe por qué? Porque tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales, porque tenemos la mirada puesta en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, en la riqueza, en los problemas, en todo eso. Y entonces ahí es donde el Señor nos tiene que decir, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que Dios tiene que cambiar es nuestra perspectiva. Tenemos que dejar de mirar, de contemplar el problema, el ídolo, para poner nuestra mirada en Él. Y entonces ese era el problema que tenía Israel. Israel tenía mala memoria. Escuche, es que ellos
no era que no tenían información, ya ellos habían escuchado hablar acerca de ese Dios grande. Y les digo algo, no debería en nosotros, en ningún instante, en ningún momento, existir la duda de que Dios está con nosotros, y no debería salir de nuestra boca la murmuración, porque eso es un insulto a la santidad de Dios. El Dios de la Biblia no cambia. Y si Dios prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. Por eso no importa cuál sea el problema que usted tenga, no haga lo que hizo Israel en medio de ese problema. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos pensaron verdaderamente que Dios se había olvidado de ellos, pero el Señor nunca se olvidó de ellos. Siempre estuvo gobernando toda la situación de la nación de Israel. Cada paso que daba cada uno de sus hijos, el Señor lo tenía en su mente y no había pasado por alto. No lo había pasado por alto. Por eso, a través del mismo profeta Isaías, allá en el capítulo 49, versículo 15, él les tiene que recordar nuevamente eso, y hoy nos lo recuerda también a nosotros que somos su iglesia. Mire lo que les dice: ¿se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del niño de su vientre? Bueno, yo creo que eso sí puede pasar. Que una mujer se olvide de sus hijos, eso puede pasar, porque hay mujeres hoy en día que tienen los hijos y los venden, los regalan. Hay mujeres que tienen sus hijos, sus hijas, e incluso hay tanta maldad y tanta perversidad en el corazón que los prostituyen, que los maltratan, que les gritan, que constante y continuamente los están castigando, que los descuidan en todas las áreas, en la alimentación, en el vestido, en el cuidado. Eso puede pasar. Pero mire lo que el Señor dice, conociendo que verdaderamente eso puede pasar. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Ese es el Dios de la Biblia. Ese Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios permanece para siempre en lo que Él mismo ha decretado. Y una de las cosas que Dios ha decretado es estar con la iglesia en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Lo que Israel está experimentando en este momento, es la consecuencia de su propio pecado. Así como quizás hay personas en este lugar que están pasando por situaciones difíciles, pero no es justamente porque el Señor ha determinado eso, sino porque están experimentando la consecuencia de su rebeldía, porque no se quieren someter a la autoridad de Dios, porque no quieren vivir para Dios, porque quieren vivir la vida a su manera, ignorando que Dios es el dueño de sus propias vidas. Y entonces lo que Israel le está reclamando aquí al Señor es: Señor, nosotros estamos como cautivos en este lugar, estamos como un preso en la cárcel, y ya tú declaraste que somos culpables, pero aún no has querido perdonar nuestro pecado. Señor, tú prometiste que íbamos a estar cautivos 70 años, pero parece que se te olvidó porque el tiempo pasa y seguimos, no vemos una mejoría, Señor. Nos sentimos como aquel que está siendo juzgado y parece que nunca lo van a declarar inocente. Eso era lo que estaba experimentando Israel, pero Dios cumplió la promesa. 70 años después empezó el regreso de Israel a su tierra natal. Y nuevamente entonces vemos a una nación que está cansada, que está fatigada. Y eso suele pasar muchas veces. Por eso uno ve gente cargada dentro de la iglesia. Por eso uno ve personas en la iglesia cristiana que manifiestan con su estilo de vida a un Dios que no es el Dios de la Biblia.
Mi hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano. Mi hermano, ¿cómo va? Ahí como para no preocuparlo, mi hermano, vamos bien. Uy, pero ¿cómo así? Usted no es cristiano, pues usted no es el hijo del Dios de la Biblia. Sí, hermano, pero es que, ¿cómo no voy a estar así, hermano, si vea, no tengo trabajo? Hermano, míreme los bolsillos, vea, están limpios. Ay, es que su esposa no se los lava. No tengo plata. Y esas personas de las que yo estoy hablando las conozco y quieren impactar a su familia. Señor, yo oro para que mi familia se convierta, Señor. Sí, que mi familia se convierta al Evangelio. Ellos no se han convertido. Mi hermano, ¿cómo vamos a impactar nosotros a la gente que no conoce al Señor si vivimos como si Cristo todavía estuviera en la tumba? Vivimos caídos a toda hora. Vivimos a toda hora haciendo mala cara, frustrados, cansados, fatigados. No, hermano, esa no es la vida cristiana, mi hermano. Lo que Dios quería era que sus hijos, los que estaban cautivos, vivieran una vida de gozo, una vida placentera en medio de la situación. Y por eso Isaías les tiene que decir en el versículo 28 acerca del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Y les dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche, es que, mi hermano, el Dios de la Biblia no es un Dios que trabaja 6 días y al séptimo día tiene que dormir para descansar. El Dios de la Biblia no se cansa de trabajar en la iglesia. Muchos pensarán que es que el hecho de que Dios haya creado el cielo y la tierra en 6 días y al séptimo día descansó significa que Dios se cansa. No, simplemente el Señor cesó la obra que estaba haciendo, pero Él siguió trabajando en ese universo infinito que Él mismo ha creado. Es que ese universo manifiesta al Dios infinito, mi hermano. Él sigue trabajando y Él quiere seguir trabajando en la iglesia. Pero se necesita que la iglesia se acerque a Él para que Él pueda seguir trabajando. Usted está cansado, usted está fatigado, ese problema lo tiene amedrantado, esa situación difícil lo tiene caído, lo tiene desanimado. Entienda que el Señor no se cansa. El Señor quiere darle a usted nuevas fuerzas porque Él no se cansa. Pero tenemos que venir a Él. Por eso la Escritura dice que el Señor que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero ¿sabe algo? Hay que venir a Él para que siga trabajando en nosotros. No es que el Señor va a trabajar usted estando en la casa quieto. No, usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que venir a Él, a conocerlo a través de la Escritura. Usted tiene que ir a Él en oración y en dependencia para que Él pueda seguir trabajando en usted y moldeando el carácter de Cristo. Y por eso Isaías tiene que decirle al pueblo, su entendimiento no hay quien lo alcance. Mi hermano, nunca trate de comprender a Dios. Nunca trate de comprender por qué está enfermo. O sea, no le busque, no le busque entender el problema. Hay gente que empieza, pero yo porque estoy enfermo, yo qué haría cuando era chiquito. ¿Será que yo? Y empiezan a meditar en el problema, a pensar en el problema, a mirar, hermano, nunca vamos a saber por qué estamos enfermos. Simplemente a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, a Dios hay que adorarlo. Eso es lo que hay que hacer. Por eso ese Dios que no se cansa, da esfuerzo al cansado, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero hay que venir a Él en plena dependencia, entendiendo que ese Dios soberano nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Sabe qué es lo que quiere decirnos este pasaje a nosotros? Que la vida cristiana en medio de cualquier circunstancia que se esté atravesando, hay que enfrentarla con vigor, con fuerza, con pasión, con devoción. No hay que manifestar
que estamos cansados. Yo no sé verdaderamente, yo les voy a decir algo de corazón. Si hay algo que yo amo en la vida cristiana es servir a Dios. Y hay momentos donde físicamente yo me canso porque yo no tengo un cuerpo ni de hierro, ni de bronce, no, el cuerpo mío es de un ser humano cualquiera. Y hay momentos donde yo vengo a la iglesia tan cansado que me tengo que parar de la silla e irme para atrás para no quedarme dormido. Tengo que echarme agua en la cara para no dormirme. Pero ¿sabe algo? En mi corazón hay gozo. En mi corazón hay fervor, hay pasión por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que aunque yo físicamente me canse, espiritualmente me fortalezco en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que aunque hablando del cuerpo, dice, aunque este cuerpo se desgaste, el ser interior se renueva cada día. Entienda, mi hermano, que nosotros un día nos vamos a tener que morir. Hay personas que pasan toda la vida buscando la manera de no envejecer. Entonces sacan mucho tiempo para ejercitarse y no oran. Entonces, no, es que yo primero tengo que ir a ejercitarme porque es que yo no me puedo arrugar. Sacan tiempo para ir a la peluquería. Ay, es que me tengo que cuidar el pelo y es que esto y aquello, pero no hay tiempo para buscar a Dios. Y lo que ellos no saben es que ese cuerpo se va a arrugar, se va a envejecer. Las ojeras usted las puede esconder, pero algún día usted se tiene que morir. Entonces hay gente que se la pasa toda la vida en vanidades, en vanidades, en vanidades. Y su alma, que es lo más importante, está fatigada, está cansada, está muerta. Y es el alma la que usted y yo tenemos que cuidar. Escuche, es que nadie se salva de la fatiga. Mire lo que dice Isaías en el versículo 30, con lo que él finaliza. Los muchachos se fatigan y se cansan. Oiga, si Isaías está diciendo eso, usted puede imaginarse. Yo me quedo aterrado con las hijas mías. Juegan todo el día y se llegan las 9 de la noche. Papi, déjeme jugar otro ratico. Y uno ya muerto le digo. Isaías dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Usted y yo físicamente nos podemos cansar, pero si usted y yo buscamos al Señor, nuestra alma día tras día se rejuvenecerá. Pero ¿sabe dónde está el secreto? El secreto está en esperar a Dios, en esperar en Dios. Este pasaje lo que está manifestando es que usted y yo un día tendremos que morir. Aquí en la tierra, usted y yo sufrimos aflicciones, tenemos que trabajar, nos enfermamos, nos cansamos, hasta que se llega al punto donde este cuerpo tiene que descender a la tumba. Un día usted y yo tendremos una cita con la muerte. Pero escuche, nuestra alma, esa que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre, esa es eterna, esa es la que no se cansa, esa es la que no se fatiga, esa es la que tenemos que renovar cada día en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es nuestra alma la que estará con el Señor por toda la eternidad. Esa es la que tenemos que cuidar. Y seamos realistas, ¿cuántas veces nos dejamos de congregar por insignificancias? ¿Cuántas veces dejamos de ir a la Biblia simplemente por hacer otras cosas como cuidar el cabello, las uñas, la piel que se tiene que arrugar? Le damos más prioridad al cuerpo. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia porque es que no, trabajé todo el día y estoy cansado? ¿Y quién es el que te da la salud? ¿Y quién es el que te provee el empleo? Es que tu vida es tuya, tu vida te pertenece a ti. ¿Sabe por qué realmente nos pasa lo que nos pasa?
porque no conocemos al Dios de la Biblia. Y siendo honesto de corazón, yo quisiera hacer una pregunta, hablando acerca, porque les digo algo, es necesario, es vital para nosotros como cristianos conocer al Dios de la Biblia. Porque todo lo que nosotros experimentamos, el desánimo y todas esas cosas, si usted y yo no conocemos a Dios, vamos a terminar derribados en el piso con toda seguridad. Y si yo les empezara a ustedes a preguntar acerca de los atributos de Dios, ustedes al menos me podrían contestar la definición de los atributos de Dios. Si yo empezara a preguntarles a ustedes qué es la soberanía de Dios, ustedes podrían definir qué es la soberanía de Dios. Si yo les preguntase qué es o qué significa la supremacía de Dios, ¿qué significa la omnipotencia de Dios? ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? ¿Qué significa el amor de Dios, la misericordia de Dios? ¿Qué significa la ira de Dios? Ustedes podrían definir eso. Ahora, ustedes conocen cuáles son las implicaciones de que Dios es soberano, de que Dios es justo, de que Dios es amor, de que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es un Dios que se aira. ¿Conocen las implicaciones? Y ahora, después de conocer esto, lo más importante es, vives a la luz de los atributos de Dios. Cuando no vienes a la iglesia y sacas una excusa, verdaderamente eres consciente de que esa excusa que tú estás sacando, Dios la conoce. Cuando usted se programa para todo el día, para hacer esto, aquello, y usted determina no venir a la iglesia, usted se da cuenta que Dios sabe que usted determinó no venir a la iglesia. Necesitamos con urgencia conocer al Dios de la Biblia. Ahora le hago una pregunta. Después de haber visto, de haber contemplado a este Dios tan grande y tan poderoso, ¿cree usted verdaderamente que hay motivos en su vida para usted no consagrarle la vida a Él por completo? ¿Cree usted que existen motivos para no congregarnos? Recuerde una de las enseñanzas que el pastor ha traído a la iglesia. Cuando hablábamos de que el apóstol Pablo tuvo que recorrer más de 800 kilómetros a pie, porque no había transporte. Y no eran calles pavimentadas, era por una zona montañosa. Y Pablo recorrió 800 kilómetros a pie para ir a llevar el evangelio a Macedonia. Y usted y yo vivimos a 2 cuadras y vemos que la tarde se puso gris y ya nos programamos para no venir a la iglesia porque va a caer un diluvio. Evalúe verdaderamente cómo está su relación con Dios. Evalúe verdaderamente a este Dios del cual la Biblia nos ha hablado el día de hoy. Porque escuche, ese Dios maravilloso, ese Dios que tiene todo el poder, que creó el cielo, la tierra, que midió las aguas con el hueco de su mano, que midió los cielos con su palmo y que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Ese Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad para habernos destruido a nosotros por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, tuvo compasión y misericordia de nosotros. No descargó todo el peso de su ira sobre nosotros y no nos envió al infierno. ¿Sabe por qué? Porque determinó desde antes de fundar la tierra levantar a Cristo como Señor y Salvador para que Él fuera el sustituto perfecto. Hoy tenemos oportunidad delante de ese Dios tan grande para venir a Él en arrepentimiento y fe. Yo no sé cómo está su relación con Él, pero sí le quiero decir algo. Y es que Dios hoy está haciendo un llamado a la iglesia para que se arrepienta, para que contemple su grandeza.
para que evalúe verdaderamente la iglesia si le está sirviendo a ese Dios como deberíamos de servirle. A los que hoy nos visitan por primera vez, quiero decirles que ese Dios tan grande y tan poderoso ha tenido misericordia de ustedes y les ha permitido escuchar su palabra. Y ese Dios los está llamando a ustedes a que reconozcan su poderío, su majestad y su gloria, y para que vengan corriendo al Señor Jesucristo y le reciban como Señor y Salvador. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que quiere reconciliar la iglesia el día de hoy. Ese Dios grande y poderoso que llama a las estrellas una a una por su nombre. Yo le soy sincero, mi hermano, yo soy consciente, yo reconozco que un científico puede predicar este sermón mejor que yo. Un matemático, un físico, qué sé yo, un astronauta, porque esto es un tema demasiado grande para predicar. Pero yo quiero que por lo menos usted hoy se vaya con algo en la cabeza. Y es que Dios es infinitamente grande, más grande que nuestro problema, más grande que nuestra necesidad, más grande que nuestra dificultad, más grande que ese problema que se ha levantado en tu vida, más grande que esa situación económica adversa. Y ese Dios es digno de que usted y yo le entreguemos toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro corazón y que nos rindamos delante de Él. Si usted por lo menos hoy se va para su casa meditando en la grandeza de Dios, con eso yo quedo satisfecho. Así que meditemos y reflexionemos en lo que Dios ha hablado y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno y eres poderoso. Dios mío, verdaderamente nuestro entendimiento es tan limitado, es tan pequeño, Señor. Es que realmente no cabe en nuestra mente humana limitada tal grandeza, Señor. Aún pensamos simplemente en nuestro planeta, que para nosotros es tan grande y nos parece algo infinito y sobrenatural. Pero pocas veces, Señor, sacamos tiempo para meditar en que este planeta y el universo entero y todos los moradores de la tierra y todos los reyes que han existido y todos los gobernantes de la tierra, Señor, son tan pequeños en comparación de ti, Señor. A veces no reflexionamos, Dios mío, en algo como esto, de que todas las guerras que puedan venir a nuestro planeta, Dios mío, de que todos esos gobernantes que asustan a las naciones con sus bombas nucleares y con todas sus cosas, con sus ejércitos y con sus armas de guerra, que a nosotros nos asustan, Señor. Pocas veces meditamos en que para ti son solamente como una gota de agua que cae del cubo. ¿Cuántas veces, Señor, nos preocupamos por cosas tan pequeñas, tan insignificantes, y a veces nos exageramos y hacemos, Señor, de un pequeño problema un mar embravecido? Dios, es porque simplemente no sacamos el tiempo que necesitamos para contemplarte a través de la Escritura. Por eso hoy te pido perdón, Señor, y pido perdón por esta iglesia, Dios mío, porque yo sé que muchos no van a la Escritura para conocerte. Porque yo sé que muchos no oran, Señor, para depender de ti en medio de todas esas circunstancias. Y por eso pido en esta hora, Señor, que tú pongas en ellos el sentir, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú pongas en ellos esa necesidad de conocerte a través de la Escritura. Bendice, Señor, esta iglesia. Comenzamos, Señor, una nueva semana, donde estoy seguro y convencido que vamos a tener problemas, que vamos a tener luchas, que vamos a tener dificultades. Yo soy consciente, Señor, que en medio del trabajo van a haber momentos para todos, Señor. Pero es justo en medio de todos esos momentos y circunstancias, es en medio de todos los afanes que se presentan, Señor, que tenemos que traer a la mente lo grande que tú eres,
lo poderoso que tú eres, lo sobrenatural que tú eres. Es ahí en esos momentos donde debemos reconocer que tú gobiernas toda la creación, que nada se esconde de tu ojo, Señor, que todas las cosas las conoces y que fuiste tú el que determinaste cómo habrían de suceder las cosas en todo el mundo. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a depender de tu gracia soberana y de tu bendita palabra. Lleva a este pueblo en paz y en seguridad, cada uno a sus hogares. Ayúdalos, mi Señor y mi Dios, en todos estos momentos difíciles que están enfrentando. Yo oro por aquellos que están enfermos. Yo oro, Señor, por aquellos que por causa de la enfermedad, Dios mío, están impedidos, para que cuando escuchen este mensaje, Señor, puedan ser fortalecidos, puedan ser, Dios mío, movidos a la adoración, que sus fuerzas sean renovadas, Dios mío, que como las águilas puedan volar muy alto, Señor, en tu santo nombre, y que puedan caminar en medio de esa tormenta, de esa situación difícil, entendiendo que el Dios al que ellos sirven, que el Dios en el cual ellos han depositado toda su confianza, es el más poderoso de toda la creación. Te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, una feliz tarde.